Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más a este entrenamiento profético. Para quien no me conoce, mi nombre es Mariluz Macías y estoy dando estos vídeos para poder ayudar a que vuestro caminar en el llamado profético y también como profetas, los que están siendo llamados al oficio, pueda seguir avanzando de forma correcta como el Señor lo habla en su palabra. Y para hoy, hablando justamente de la palabra del Señor, vamos a tocar un tema importante que nos habla el profeta Amós. Y vamos a estar estudiando lo que nos habla él en el versículo 3:7 de ese maravilloso libro del profeta Amós. Vamos ahí, así que no te vayas. Si quieres descubrir qué 3 claves te voy a dar acerca de este precioso versículo y poderoso versículo, dentro de un momento comenzamos. Para comenzar, vamos a meternos un poco en lo que es el contexto de este profeta de Amós en el versículo 7, en el capítulo 3, ¿vale? Tenemos a este profeta que para nada se consideraba profeta, él mismo lo decía, no soy profeta, pero el Señor le habla de una forma importante para explicar tal vez un poco para su generación y para las demás generaciones la importancia de ser siervos que sirven al Señor. Y vamos a leerlo juntos y dice Amós 3:7, dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Si nos damos cuenta, Él los nombra como siervos. No dice a sus profetas, sino a sus siervos. ¿Qué siervos son? Los profetas. Así que número uno, tenemos que entender que somos siervos del Señor y como siervos debemos servirle a Dios, pero también nuestro servicio es para el pueblo, para la comunidad, para tu congregación. No tiene ningún sentido que tú seas un profeta llanero solitario, como a veces lo comento, que tú solamente recibes la palabra y no haya quien se la digas o se la digas incluso a personas que no corresponden, o peor aún, que te pienses que te habló el Señor porque te piensas que solo te habla Dios. Pero déjame decirte, y esto es muy importante que lo sepas, no solamente escuchamos la voz de Dios, también están las voces del enemigo tratando de poner confusión, o peor aún, tratando de meter sobre nosotros esa falsa creencia de que solamente escuchamos la voz de Dios, porque eso nos hace llenarnos de ego. No necesito supervisión de nadie porque a mí solamente Dios me habla. No es verdad. Ya es un sentido de orgullo, de ego, el pensar que solamente Dios nos habla y que el enemigo no se va a fijar en nosotros para intentar engañarnos. Al contrario, el enemigo pondrá todas las formas de sacarte de la visión correcta, de la palabra correcta, para que tú hables bajo un espíritu de engaño si no te alineas con la palabra. Nos tenemos que alinear a la palabra de Dios, y alineados a la palabra de Dios y en intimidad con el Señor, buscar que Él siempre nos mantenga los oídos abiertos y con el discernimiento de saber si viene de Dios lo que hemos recibido o no. Por eso no es bueno que estemos trabajando solos, como digo, como llaneros solitarios. Retomando, el servicio dentro del área de los profetas, de sus siervos, como el Señor nos llama, es supremamente importante. Servir a la congregación, servir al pueblo, servir ahí en el lugar donde el Señor nos ha llamado. Pero también es muy importante entender lo que aquí mismo Él nos dice, ¿no? Que Él está hablando secretos. Él habla su secreto. Si nos damos cuenta y leemos los profetas siempre recibían la indicación de lo que Dios iba a hacer con el pueblo, advertía lo que iba a hacer con el pueblo, con los reyes, con los gobernantes, con las personas, para amonestarles, para traerlos al camino correcto, a que corrigieran y así evitar el castigo que a veces era producido por causa del pecado. Entonces el Señor le habla ese secreto de lo que iba a hacer, y hoy en día es igual, nos habla los secretos de lo que Él piensa hacer, no lo revela, y entonces ahí es cuando a veces nosotros podemos interceder para que no suceda, o podemos alertar a la persona por medio de lo que el Señor nos ha hablado. Así que es muy importante tener en cuenta eso. Número uno, somos siervos, debemos servir. Número dos, tenemos que saber que el Señor nos va a revelar los planes que Él tiene y nosotros tenemos que ir a comunicarlos de la forma correcta, con discreción, pero también en su tiempo. Está muy mal, pero a veces he escuchado de testimonios que han sucedido
de que la persona tenía algo para entregárselo a una persona y no se lo entregó en su momento, lo dejó pasar y cuando lo fue a entregar ya era demasiado tarde. Entonces no está bien hacer eso. Por eso primero, como digo, número uno, somos siervos, tenemos que servir. Así como tú contratarías el servicio de, pensemos, de un fontanero, esperas que el fontanero, la persona que te va a arreglar las tuberías, el fontanero te arregle eso, te lo deje en buen estado, pero en el momento que tú lo necesitas, cuando hay una fuga de agua, no después. Pues nosotros también prestamos un servicio que es el recibir revelación de parte de Dios para entregarla en el momento preciso. Por eso, servicio es muy importante, servir, ser útiles, dar ese servicio. Somos siervos, los siervos profetas, pero también es importante recibir el secreto de Dios y saber entregarlo en el momento, como digo, adecuado y también con la discreción que implica tener un secreto de parte de Dios, que vaya la persona a quien va y no que todo el mundo sepa que hay un secreto para alguien, que hay algo que alguien tiene que recibir. Tiene que ser como el Señor lo dice y lo dice claramente, que Él revelará su secreto a sus siervos. Si eres siervo del Señor, Él quiere hablar sus secretos para que tú entregues el mensaje y vaya a haber bendición sobre la vida para quien el Señor envía ese mensaje. Como tercero, también tenemos que ver la importancia de lo que nos habla. Él va a revelar el secreto, nos revela su secreto, el Señor. Pero piensa en esto, cuando a ti alguien te va a hablar un secreto, no lo hace en cualquier lugar, no lo hace delante de todas las personas, sino lo hace en un momento donde te puede coger aparte, donde va a haber intimidad, discreción para contarte ese secreto. De la misma manera es con el Señor. Entonces es muy importante tener intimidad con Dios, porque tal vez en el momento que tú estás orando, que estás pidiendo por alguien, el Señor te habla para esa persona. En el momento que tú te apartas a tener tal vez un tiempo de adoración, el Señor te habla para esa persona. Por eso la comunión, la intimidad con Dios es muy, pero muy importante. Entonces, llegamos a este momento en el que decimos, ok, entonces es muy necesario que en el momento de recibir revelación de parte del Señor, número uno, sepamos que es para entregarla, para prestar un servicio a los demás. Número dos, sepamos que eso que nos dicen es algo que tiene que ir a la persona para quien el Señor la envía y no que la sepa todo el mundo porque es un secreto. Y número tres, estar en el momento donde el Señor nos pueda hablar a solas para recibir ese secreto. La intimidad con Dios es muy importante. Entonces somos siervos del Señor, tenemos que prestar el servicio, tenemos que hacerlo de forma discreta y por supuesto para recibirlo tenemos que tener esa intimidad con el Señor. Así que lo vamos a dejar hasta aquí y quiero, eso sí, antes de despedirme, agradecer a las personas que se siguen suscribiendo al canal. Soy de mucha bendición para mi vida, me alegra mucho que pongáis ese like porque veo que os gustan los vídeos, los comentarios los agradezco mucho. Y a veces no me da tiempo de contestarlos todos, pero los voy contestando poco a poco. Y quiero saludar a Gilbert desde Estados Unidos, desde New Jersey. Hola Gilbert, el Señor te bendiga grandemente. Maravilloso tiempo hemos tenido en una clase por Zoom donde él estuvo haciendo preguntas y con la ayuda del Señor he podido responder a sus preguntas y espero que así como él se ha animado, se animen muchas personas más a poner esas preguntas y luego a unirse a esas clases virtuales que a veces en algunos momentos voy dando. Gracias a los demás que estuvieron en la clase. Un beso para todos, que el Señor les bendiga en gran manera y que sigan creciendo. Fue precioso verles. Y bueno, ya sabéis, os podéis suscribir, poner la notificación para que os llegue el saber en qué momento hay nuevos vídeos y por supuesto, a seguir creciendo, leyendo la palabra de Dios, entrenándonos, porque el Señor quiere usarnos, somos siervos y para eso estamos. Que el Señor os bendiga en gran manera, tengáis una excelente semana y que el poder de Dios venga sobre cada uno de vosotros para bendeciros y a partir de esa bendición sobre vosotros seáis de bendición para los demás.
a entrenarnos, seguir creciendo para servir mejor en el reino. Desde España os saludo. El Señor os bendiga, bendiciones y hasta la próxima.